Y estas últimas semanas estuve como meditando mucho, mi esposa lo sabe, sobre la cuestión del alma y la cuestión esta de la identidad del ser humano, ¿no? Siempre es algo en lo que reflexiono mucho. Y me impactó en este Shabbat, compartíamos con ella, cuando llegué a la historia de, leyendo la historia de Jacob, de sus dos esposas, me impactó algo. Para los que leen las Escrituras, sabrán que rara vez una historia en las Escrituras hace demasiado foco en la emocionalidad de los personajes. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Coinciden conmigo? Notarán que gran parte, por no decirlo todo, pero gran parte de las Escrituras está enfocada en el relato y los acontecimientos. Muy pocas situaciones, muy pocos relatos, muy pocos eventos que acontecieron están específicamente enfocados en dar a conocer lo que la persona sentía, lo que los personajes sentían. Por lo tanto, pareciera como que el espacio de las emociones dentro de las Escrituras mismas pareciera que no tiene tanto lugar. Pero cuando llegué a esta historia me impactó realmente con lo que me encontré. Y me gustaría que juntos podamos explorarla un poquito. No sé si, Cris, tenés ahí la diapositiva. Qué viejo que suena eso, por Dios. El PowerPoint. A ver, ¿se llega a ver algo? ¿Sí? Bueno, fíjense. No, la primera. Esa. Puse esta frase porque ahora vamos a leer el pasaje, pero es una frase que fue la primera que me golpeó cuando estaba leyendo este versículo y me tuvo meditando todo este Shabbat. La frase dice, dame hijos o si no me muero. La frase de Raquel, una de las esposas de Jacob. Así que hasta ahí me gustaría que podamos ir al versículo 1 del capítulo 30 de Génesis. Si tenés tu Biblia ahí. Vamos a ver de dónde surge esta frase y por qué una mujer como ella expone semejante reclamo a su esposo. Dice Génesis capítulo 30, el que no lo tiene ya lo tiene en la pantalla. Dice así, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no, me muero. Hasta ahí. Saben que otras traducciones lo traducen más que o me muero, en realidad hay otras traducciones un poco más fieles que dicen porque si no soy como una mujer muerta, dando a entender esta cuestión de la importancia en aquel entonces que era para una mujer poder concebir y dar a luz. ¿Pasala, Cris? No sé si ustedes van a alcanzar a ver, pero eso vendría a ser como una especie de el árbol genealógico de todos los hijos de Jacob. Esas imágenes son inventadas por alguna inteligencia artificial, probablemente no sé si se verían ellos así, pero como para ponerle cara a los nombres, porque si no, no tiene sentido, ¿no? Vamos a ver algo, vamos a ver si podemos hacer la historia larga un poco corta. Básicamente, como ven ahí, el más grande es Jacob, y debajo tenemos a Lea y Raquel, que son sus dos esposas. ¿Recuerdan la historia de Jacob? Sí, que se enamora de Raquel, pero va a trabajar para Labán y Labán le dice, bueno, mirá, vas a tener que trabajar 7 años, y después de 7 años te voy a dar a mi hija. Labán lo engaña a la noche de bodas, en vez de entregarle a su hija, que era la menor, le entrega a Lea, que era la mayor. Obviamente, Jacob no entendía nada, porque en aquel entonces celebraban con mucho vino, y se entera al otro día que había estado con una mujer que no era por la que él había trabajado. Acá hay un detalle que nada más es un simple detalle, esta cuestión de los 14 años por los que él trabaja. Dice la Escritura que cuando se despierta a la mañana va a hablar con el suegro y le dice, amigo, ¿qué pasó? ¿Qué haces acá? Estaba la que iba a ser su cuñada, vendría a ser, ¿no? Y bueno, Labán le dice, bueno, mirá, la realidad es que nosotros, en mi familia, estamos acostumbrados a antes de que se lleven a la menor, que se lleven a la mayor. Un poco
un poco muy conveniente para el padre, ¿no? Dice, no, bueno, pero yo laburé 7 años para esta mujer y vos iba a decir, me metiste el perro, pero en realidad me engañaste y me diste a tu otra hija. Lo que le pide Labán le dice, bueno, pero mira, vamos a hacer una cosa. Completá la semana nupcial, ¿sí? Esto está unos capítulos antes. Completá la semana nupcial, que era que había que culminar esa fiesta de 7 días de matrimonio. De ahí parte la tradición, ¿no? Que ellos celebran 7 días el matrimonio. Y yo después te voy a dar a Raquel. Pero vas a tener que trabajar otros 7 años para mí. Entonces la historia lo que está relatando en realidad es que él tuvo tanto a Lea como a Raquel. En aquel entonces acostumbraban a los hombres tal vez a tener más de una esposa, pero tuvo que trabajar otros 7 años para Labán gratis. No es que tuvo que esperar 7 años más, sino que se la entregó, dijo, bueno, completame la semana, yo te entrego a mi otra hija, pero vas a tener que trabajar 7 años más. De aquí la historia de Jacob trabajando 14 años para tener a su esposa. En realidad trabajó 7 años, la recibe y trabajó otros 7 años más prácticamente gratis. Y ahí tenemos. Después aparecen 2 mujeres más que son Bilhá y Silpa, que son eran las que venían a ser las siervas, las sirvientes de sus esposas. Y después, bueno, vienen todos los hijos, ¿no? Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dina, José, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Esas son las que después vienen a llamarse las 12 tribus de Israel, todos los hijos de Jacob. Hasta este momento pasaba algo. Nosotros estamos parados en el capítulo 30 de Génesis. ¿Me siguen hasta acá? ¿Se perdieron ya? No, ¿verdad? ¿Qué sucede? En el capítulo 30 dice que Raquel estaba celosa porque su hermana, Lea, había dado hijos y ella todavía no. Vamos a verlo para que no se queden colgados. Dice, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no, me muero. Cuando leí esta frase, me quedé impactado, porque dije, wow, no había encontrado otra frase probablemente con tanta carga emocional. Tal vez haya otras más, pero es raro encontrar en las Escrituras y mucho más en el Antiguo Testamento una frase que evoque tanto los sentimientos y la emoción de una persona. Mucho más adelante la historia relata que Jacob era un hombre que el Señor bendecía y que Labán no quería despedirlo, o sea, no quería dejarlo ir, porque el Señor había bendecido incluso el ganado de Labán, porque reconoce que el Señor lo bendecía porque Jacob estaba con él. Ese era Jacob, era un hombre al que Dios había bendecido y bendecía todo lo que estaba a su alrededor, excepto su esposa, la que no podía tener hijos. Acá es donde empieza el conflicto. La historia cuenta que dice que él amaba a Raquel. Dice que la amaba todavía más que a Lea. Y acá empieza una historia de una riña, celos, que es digna de una novela, entre 2 hermanas luchando, por decirlo así, por el amor del mismo hombre. Este hombre que estaba perdidamente enamorado de Raquel, imagínense que laburó 7 años gratis y después otros 7 años más. Miren si estaba enamorado. ¿Cuántos de acá laburaríamos 14 años por el amor de nuestras esposas? Creo que todos. Si lo tenés al lado, codialo, para que se dé cuenta, que diga un fuerte amén. Pero dice que Lea era la que daba hijos y que riñaban un poco ahí por el amor de este hombre. Y fíjate qué curioso y qué complicado este hombre, porque él amaba a la que era estéril, que dice la Escritura que el Señor había cerrado su matriz, y la que le daba hijos era la que él no amaba. Y esa que él no amaba estaba desesperada por llamar la atención de su esposo. Tanto es así que empezó a querer engendrar hijos. Hasta ahora solamente te estoy contando el relato, la historia de lo que pasó entre ellos, como si esto fuera una novela. Y los propósitos de Dios están mucho, mucho más arriba que toda esta historia. Pero dice que Lea tuvo 4 hijos. Los primeros 4 fueron Rubén, Simeón, Leví y Judá. Y que
dice que Raquel estaba tan desesperada al ver que esta mujer le daba hijos, y ella nada, que va y en un momento lo encara. Yo me imaginé toda la secuencia, yo le contaba a Dani, yo me imagino a Raquel así toda diciendo, dame un hijo, porque me muero. ¿Conocen a alguien así? Esas personas que, no sé si dramática, porque claramente no era algo simplemente dramático, era la emoción de una mujer que no podía engendrar. Tenía el amor de su hombre, el amor de su esposo, pero no podía dar a luz. Y la otra podía dar mucho a luz, pero no tenía el amor de ese hombre. Qué historia más intrincada, ¿verdad? Y pensaba en esta actitud que esta mujer tuvo. Ya desde aquel entonces, y vamos a verlo en la reacción de su esposo, era algo muy claro y muy evidente, algo que la ciencia determinó miles de años después. En aquel entonces, cuando un matrimonio no daba hijos y una mujer no daba luz, lo primero que se pensaba era que el problema siempre estaba en la mujer. Tomó milenios hasta que la ciencia pudo determinar que incluso los hombres pueden no engendrar. Antes se sospechaba, pero no había pruebas. ¿Vieron como esa frase que dice, no tengo dudas, pero tampoco pruebas? Lo que sí ellos aseguraban era que cuando un matrimonio no tenía hijos, el problema claramente estaba sobre la mujer. Entonces esta mujer va a su esposo, toda, me imagino, frustrada, dolida, llena de envidia de ver a su hermana cómo ella engendraba, daba luz. Ella tenía el amor de su esposo y aún así sentía que no le alcanzaba, que había algo que tenía que ver con ella, tal vez la cuestión del realizarse como mujer en esta función de dar vida. Se presenta delante de su esposo y le dice, dame un hijo o dame hijos porque si no me muero o porque soy como una mujer muerta. Y decía Jacob, dame hijos o si no me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Esta respuesta de Jacob fue algo que en ese momento, imagínense lo que estaba pasando. Jacob, un hombre que dice que caminaba con Dios, Dios se manifestaba de formas realmente sobrenaturales, que estando todos esos años trabajando para su suegro, dice que él no se morían los animales, que ninguna cabra, que ninguna oveja abortaba, que ninguna cabra se había escapado, él había librado a todas de los dientes de los osos, de los tigres que en aquel momento se las querían comer. Esto lo van a ver un poquito más adelante, cuando dice que él se quiere ir, pero Labán no lo deja, justamente por esto. Porque dice que a Jacob lo rodeaba tal bendición que donde el tipo estaba, la cuestión florecía. Fíjese en qué loco, que florecía en todos lados, se multiplicaba el ganado, la riqueza de Labán aumentaba, pero su esposa no daba luz. ¿Qué pensarían ustedes? Ahora, mirá que tenés al lado y si está tu esposo, decirle, ¿qué pensarías vos si todo lo que yo toco se multiplica, pero de repente esto que vos estás esperando no acontece? En el caso de Raquel era dar a luz un hijo. Yo me imagino en esa frase, obviamente la escritura no relata demasiado, pero diciendo, ¿cómo puede ser? Estás con las ovejas y se multiplican, las cabras se multiplican, los camellos se multiplican. Desde que estás acá, mi padre reconoce que es por vos que todo crece, que todo se multiplica, pero yo no tengo hijos. Dame un hijo. Inmediatamente esa mujer hizo algo que nosotros hemos hecho durante mucho tiempo, o muchas personas al día de hoy hacen, y es trasladar directamente la responsabilidad hacia otra persona. Esta mujer no podía entender cómo puede ser que Dios bendiga a este hombre y todo lo que está a su alrededor, y yo que soy su esposa, no hay nada más cerca de este hombre que yo, pero esa bendición a mí hoy no me está alcanzando. Las frases de este hombre, que fueron probablemente muy duras para esta mujer, fue, ¿quién soy yo si Dios fue el que cerró tu matriz? Lo que te quiero decir con esto es, probablemente lo que
Jacob quiso darle a entender a su esposa. En la soberanía de Dios, en su completo consejo y conocimiento, había una razón por la que esa mujer hasta ese momento todavía no había dado a luz o no le había dado hijos a ese hombre. Y en su desesperación, en un desborde probablemente emocional, dice que fue a reclamárselo como si la responsabilidad o la culpa estuviera sobre otra persona por lo que ella no había podido concebir todavía. Era una mujer que no podía ver que el Dios que bendecía a su esposo o a su hombre era el mismo Dios que podía bendecirla a ella, pero ella prefería trasladar la responsabilidad y hacerle el reclamo como diciendo, ¿por qué vos no me das a mí un hijo? Tal vez la figura del hijo es de lo más importante en este contexto, ¿no? Dando y contando el libro de Génesis cómo surge la nación y las 12 tribus. Pero encontraba un paralelismo en cuántas veces nosotros hemos reclamado cosas y hemos trasladado la responsabilidad a otra persona por lo que nosotros no podíamos alcanzar o por lo que Dios probablemente hasta ese momento no había querido darnos. La historia no relata y no explica las razones de Dios, probablemente tendrían que ver con el plan divino, pero tuvo que esperar varios años hasta que Raquel concibe y da a luz a su primer hijo, que fue José. Los que conocen la historia saben que José fue el hijo amado de Jacob. Fue el primero y hasta ese momento el único hijo que había dado a luz Raquel. En el medio de toda esa historia, huyendo y yéndose de la casa de sus padres, de Labán, esta había sido una mujer que hasta ese momento nunca había reconocido al Dios de su esposo. Solamente el día que dio a luz a José pudo reconocer algo de la bondad de Dios. Pero incluso después de eso, siguió comportándose como una mujer que prefería los ídolos de la casa de su padre. En esta historia, mucho más adelante cuenta que yéndose ellos, dice que ella robó de la casa de su padre sus ídolos, provocando casi una ruptura y una pelea entre su esposo y su padre. Este hombre con su suegro peleando por supuestos ídolos que alguien de su casa había tomado y ella no tuvo mejor idea que esconderlos, creando y trayendo conflicto a su casa por confiar en los ídolos que su padre tenía. Aún viendo la bendición que Dios había instalado sobre la vida de Jacob y alrededor de él, prefería mirar a los ídolos de su padre. Cuando leía esto me conmovía porque digo, qué bárbaro cuando uno no puede ver el obrar de Dios. El Señor dice que el que no nace de nuevo no es que no va a ver el reino cuando venga. Dice que no puede verlo. El Señor usa estas palabras, dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino. Por lo tanto, significa y quiere decir que el reino puede estar pasando delante tuyo y si no naciste de nuevo, muy probablemente no puedas verlo, no puedas ver el reino obrando en tu casa, obrando en tu entorno, obrando en tu comunidad, obrando en tu familia, obrando en tu trabajo. No puedas ver el reino cuando obra en la vida de otra persona. Estamos ciegos al obrar de Dios. Jacob, sin respuesta, simplemente le dijo, ¿quién soy yo si Dios decidió cerrar tu matriz? ¿Quién soy yo si Él decide, aunque bendiga todo mi entorno, aunque se multiplique todo lo que yo toco, que Él haya cerrado tu matriz? Eso significa que en su soberanía Dios había determinado que sobre ella todavía no era el tiempo. Y lo que me impactó esta historia fue esa reacción tan natural, como la Escritura refleja el alma quebrada de esta mujer. Probablemente desesperada, probablemente frustrada, y encima con una hermana que lo único que hacía era dar a luz, dar a luz, dar a luz, dar a luz, que cuando llegó después del cuarto hijo vio que no dio más hijos y le entrega a Jacob, dice su sierva, y de ahí vienen los otros hijos de Jacob que son Dan y Neftalí, que eran la sierva de Lea.
Y Raquel, viendo que no daba luz, también entrega a Zilpa, y viene Gad y viene Aser. Cometen, por decir así, el mismo error que cometió Sara con Abraham. Viendo que yo no puedo, bueno, te entrego a mi sierva, hacelo con ella y que te dé a luz y que te herede un hijo esta mujer. Pero no eran los planes de Dios. Era una forma de apalear o de menguar el dolor que ellas estaban sintiendo. Lea ya había engendrado 4, ya había dado 4 hijos, pero aún así sentía que el amor de su esposo no lo tenía. Tuvo un hijo y dijo, ahora sí mi esposo me va a amar. Y no lo consiguió. Tuvo 2 hijos y lo mismo. Tuvo 3 hijos y lo mismo. El 4 y lo mismo. Tan desesperada estaba esta mujer por tener el amor de su esposo que le dice, bueno, tené hijos con mi sierva como si fueran míos. Y acá hay un principio que tiene que ver con la adopción, que hoy no lo vamos a hablar, pero dice que hay una explicación que decía que cuando las siervas daban a luz, ellas se ponían, dicen, las rodillas mientras las siervas daban a luz y era como si ellas mismas engendraran hijos. Los adoptaban como si fueran hijos de su propio vientre. Y era una forma en aquel entonces de poder aplacar el dolor de una mujer estéril. Y esta que tenía el amor de su esposo, vivió durante años angustiada y desesperada por poder dar a luz un hijo. Mucho más adelante, dice que esta mujer, Raquel, muere dando a luz su segundo hijo, que fue Benjamín. Dice que ellos estaban de viaje y que el parto fue complicado y que mientras ella daba a luz le puso un nombre que reflejaba toda la tristeza y el dolor que ella sentía. Acá hay una cuestión de debate académico sobre cuál era la angustia, si era porque solo había dado a luz un hijo o si era porque José había sido llevado a Egipto por sus hermanos o vendido a Egipto por sus hermanos. Hay una cuestión ahí de línea temporal. El punto era que sobre el final de su vida, incluso dando a luz nuevamente, el nombre que le pone es un nombre que reflejaba nada más y nada menos que la tristeza que ella sentía. El pasaje relata que inmediatamente dice que Jacob lo llamó Benjamín, que significa algo así como mi mano derecha, revirtiendo inmediatamente ese nombre que lo condenaba, porque en esta historia, para los que les gusta estudiar, los nombres son claves. Si quieren estudiar un poco más todo este evento, todo este hecho, deténganse en los nombres, y cada nombre tiene una conexión tan profunda con esta historia, de cómo es que, por qué Gad, por qué Aser vienen de una sierva, por qué los primeros 4 hijos son de Lea. Es muy interesante poder conectar estas cuestiones sobre los nombres que le daban significado y destino a estas personas. Y esta mujer, teniendo el amor de su esposo aún así, no sintiéndose satisfecha sobre el lecho de muerte, dando a luz vida y nombrándolo con un nombre de tristeza, con un nombre de angustia. Probablemente Lea haya sido una mujer que vivió toda su vida angustiada, carcomida tal vez por la envidia, y digo tal vez porque en estas cuestiones la Escritura no amplía demasiado y nos permitimos algunas conjeturas, pero fue una mujer que su corazón estuvo expuesto constantemente, que la palabra nos deja ver el reflejo de un alma cargada de dolor, cargada de frustración, por eso que ella esperaba que Dios hiciera y no lo hacía. El problema de Raquel era a dónde ella iba a hacer su reclamo. Y a esto quería llegar, familia. Toda esta historia, todo este relato, para que juntos hoy podamos tal vez reflexionar sobre cuando nosotros estamos deseando algo, llámalo, como dicen hoy, ¿no? En muchos lugares, tu milagro, tal vez una sanidad, tal vez la bendición en algún área, mismo tal vez poder dar a luz.
a veces nosotros caemos en el error de trasladar la responsabilidad y reclamarle a otra persona. Vení, orá por mí, vení, saname, vení, vos que a vos Dios te escucha, orá por mí, por favor, para que esto se destrabe, orá por mí para que esto pase. Porque a vos todo lo que vos tocás se multiplica, porque vos todo lo que haces te sale bien. Entonces significa que algo vos debés tener. Vení y bendecime. Está llena la Escritura de situaciones y eventos en las que hombres bendicen a otras personas. Y nosotros practicamos esto. Claro que es así. Pero cuando hay propósitos determinados por Dios, donde el Señor decide cerrar la matriz de alguien, la matriz espiritual, la matriz que multiplica, la matriz que da a luz vida o un propósito, tiene que ver porque el Señor algo está haciendo con esa persona. Puede que tengas al lado al hombre más bendito de la tierra, pero si el Señor quiere tratar tu corazón, te puedo asegurar que por mucho que este hombre ore, por mucho que ayune por vos, por mucho que te imponga las manos, si el Señor está determinado a trabajar tu interior, eso no va a acontecer. Y esto nos lleva a nosotros a veces a un plano de desesperación, a empezar a buscar culpables en todos lados. Buscamos culpable incluso a las historias de la Escritura. Pero ¿cómo puede ser? Si Él dijo que me iba a bendecir, yo estoy haciendo bien esto, bien el otro, bien esto, bien el otro. Pero hay algo, alguna razón por la que el Señor cerró esa matriz. Hay propósito detrás, incluso de las negativas de Dios. El Hijo vino, y cuando vino aún así esta mujer no alzó sus ojos al cielo, sino que prefirió los ídolos de su padre. Esta mujer de la que estamos hablando, esta Raquel, es una mujer que es considerada una matriarca para todo el pueblo hebreo, porque de ellos vienen Judá y Benjamín, José y Benjamín, y de José, Efraín y Manasés. Una mujer altamente relevante para el pueblo de Dios. Pero aún así, en toda su humanidad, fue una mujer que nunca pudo levantar la cabeza y hacer el reclamo en el lugar indicado. Era una mujer que había puesto su fe, su esperanza, su confianza en el Dios de alguien más, en el Dios de su esposo. Esto sucede cuando nosotros ponemos nuestra esperanza, nuestra confianza en el Dios de alguien más. Cuando ustedes ven esta historia, van a encontrar frases como: yo sé que el Dios de tu padre te está bendiciendo. Yo sé que el Dios de Isaac, a quien él temía, es el que te está bendiciendo a vos. Cuando ustedes lean y encuentren estas fórmulas, sepan que cuando alguien nombraba el Dios de alguien más, era porque ese Dios no estaba sobre esa persona, sino que lo que lo estaba alcanzando era la bendición que Dios había dejado en otra persona. Puede que mucho de lo que estás viviendo hoy sean las oraciones de tu padre, sean las oraciones de tu madre, sea la bendición, por decirlo de alguna forma, que te alcanza por las promesas que Dios le haya hecho a tus padres, a tu esposo, a tu esposa. Pero si hay una puerta que está cerrada, yo te invito a que puedas golpear la puerta adecuada. Cuando leía le contaba a Dani y decía, yo me lo imagino a Jacob intento verlo un poco más moderno. Y digo, me lo imagino a Jacob cansado de esa riña. A vos te amo, pero me reclamás que no te doy hijos. A vos no te amo, pero sos una máquina de hacer pibes. Me imagino a este hombre queriendo arrancarse los pelos de la cabeza diciendo, Dios, ¿cómo puede ser que yo en el campo estoy y las cabras se multiplican, ninguna aborta y tengo este problema en mi casa? Ponete todos, no solo los hombres, pónganse un minuto en los zapatos de este hombre.
tratando de consolar a la mujer que es el amor de su vida, esta Raquel. Probablemente haya él orado, haya clamado al Señor, pidiéndole que abriera su matriz, y el Señor aún así no lo hacía. Por el otro lado, su otra esposa, que daba a luz hijos constantemente con el único objetivo de tener el corazón de ese hombre. Cuando me puse a meditar en este Jacob, en este momento de su vida, a la vez lidiando con su suegro, que era un estafador, que era un hombre que lo había explotado durante 14 años, yo no quisiera estar en los zapatos de ese hombre. Gracias a nuestro Padre por la monogamia. Imagínense, mujeres tan desesperadas por dar a luz, por tener prole, como se dice, dispuestas a entregarle a su esposo a otras mujeres. Hay tantas cosas que podríamos hablar de esta historia que nos alcanzaría el tiempo, pero esta figura, esta Raquel, es la que me gustaría que puedas llevarte hoy. Y la pregunta es muy simple. Cuando nuestro día difícil llega, cuando el Señor cierra las puertas de lo que esperamos, ¿a dónde hacemos nuestros reclamos? Si está tu esposo al lado, no lo mires. No lo mires. Si conoces a esa gente que cada vez que acontece algo, inmediatamente empieza a mirar a todos lados para tratar de encontrar un culpable, cuando todas las flechas lo señalan a él, si conoces a alguien así, no lo mires. Porque acá no hay de estas personas. En esta familia todos nos hacemos cargo, todos nos hacemos responsables. Primero de la vida que Él nos confió, de la esposa que Él nos confió, de los hijos que Él nos confió. Nos hacemos cargo, no buscamos culpables. No le exigimos por el don que opera en el otro, vení y orame y saname de esto. Vení y sacámelo. Vení y librame de esta adicción. Ora por mí para que esto se vaya. ¿Nunca se preguntaron si el Señor ha sanado tanta gente en todos estos años? El Señor ha sido tan bueno con tantas personas. ¿Por qué no sanó a otras? Los evangelios dicen que Él sanaba a todos. Dice que a mucha gente, que no alcanzarían los libros para escribir todas las cosas que el Maestro hizo. Después hubo gente que nació ciega y le preguntaron, Maestro, ¿y quién pecó? ¿Él o sus padres? ¿Cómo pudo haber pecado un hombre que aún no había nacido? Aquellos que buscaban la aplicación estricta de la ley, no pudiendo ver de otra forma, no pudiendo ver más allá de la viga que tenían en sus ojos. Y el Maestro diciendo, no, papá, no entendés. Este hombre no nació ciego por pecado, nació para manifestar la gloria de Dios, y ahí venía la sanidad. Pero la sanidad, así como esas cosas que nosotros deseamos, muchas veces ponen en jaque y en conflicto nuestras concesiones, por decirlo así, que hacemos con Dios. Nuestros conceptos de cómo Dios es y cómo Dios debería ser y cómo debería obrar y actuar. No, bueno, pero si sanó aquel, me pongo yo a lo último de la fila, me toca a mí. Es Dios, es bueno, Él quiere sanar a todos. Por supuesto que sí. Viene un hombre que levanta muertos. ¿Qué esperamos? Vayámonos acá al cementerio que estamos cerquita y levantamos a todos. Repoblamos el sur. ¿Se imaginan? Esas son nuestras expectativas.
de cómo nos gustaría que funcionen los dones, los profetas, aquellos que profetizan. No, no sabe, saca el número de documento, es tremendo. Y hay personas que aguardan y esperan una palabra de Dios a través de un hombre hace años. No, le profetizó desde el primero, no digo hasta el último porque hubo a uno que no le dijo nada. ¿Y qué pasó ahí? ¿Se le acabó la nafta al profeta? Estiró 5 piernas de las 54 personas que vinieron. ¿Qué le pasó? Tiene mecha corta ese sanador. Algunos sana, otros no. ¿Cómo es? ¿Cómo operan los dones? ¿Cómo opera la gracia de Dios? ¿No quiere que todos estemos bien? ¿No quiere que ninguno tenga necesidad? Si alguna vez tuviste este conflicto, déjame decirte que estamos del mismo lado. Muchas veces no entender el accionar de Dios pone de manifiesto toda nuestra humanidad, como fue en este caso el corazón de Raquel. Dame un hijo porque si no me muero. Reclamándole a la persona equivocada, la persona que encima tenía su corazón, que tenía su amor. Esto que yo te estoy contando es algo que probablemente los matrimonios saben de lo que les estoy hablando. Esos reclamos de esto nos pasa seguramente porque vos hiciste algo. O esto no pasa porque hay algo que en vos está mal. Claro, cuando la bendición llega, nadie pregunta por dónde vino, ¿no? Todos la disfrutamos. Gloria a Dios por las bendiciones. Pero cuando no sucede, cuando no acontece, cuando al que duerme conmigo, todo lo que toca se multiplica, pero en mi caso, bueno, voy a tocar la compu, ¡puf!, se rompe. Yo soy especialista para eso. Más trabajo para hablar, de repente voy a agarrar algo, ¡pum!, se cae. Entro a trabajar en un lugar, quiebra la empresa. ¿Conocen gente así? ¿Así de bendita? Esa gente que llega a lugares y de repente todo empieza a crecer, a multiplicarse y vos decís, loco, quiero caminar con vos porque a ver si me cae algo. Como si la multiplicación necesariamente fuera una evidencia de que Dios está con esa persona. ¿Y saben qué? En los últimos años la droga ha crecido como nunca antes. Y te puedo asegurar que Dios no está ahí. El punto es a dónde hacemos nuestro reclamo. ¿Qué tanto nos hacemos cargo de que hay algo que Dios está queriendo con vos, que está queriendo conmigo, con nosotros? Esta mujer no pudo levantar su cabeza en todos esos años. Solo se quejó, solo envidió, solo vio cómo otra crecía y ella no daba luz. No podía levantar su cabeza, porque claro, su esperanza estaba puesta ¿en quién? En otra persona. En este que multiplica todo. Vení, orame. Vení, intercede por mí para que esto cambie. ¿Debemos orar los unos por los otros? Por supuesto que sí. Pero debemos hacernos cargo. ¿Qué pasa cuando la oración de otro no sucede? Cuando la sanidad por manos de nuestro hermano que tiene don de sanidad no llega. Yo sé que el silencio de Dios es lo más doloroso. Pero ¿sabes qué? Esta mujer murió sin poder ver cumplido el propósito en sus hijos. Porque a través de José, ese primer hijo y el amado de Jacob, viene nada más y nada menos que Manasés y Efraín. Y los que entienden un poco de esta cuestión saben a lo que me refiero.
este reino del norte que se esparce en todas las naciones para llevar el reino, la semilla. Cerrá tus ojos un segundo. Si hay algo que esta mujer no tuvo durante todos sus años de vida, fue paz. Incluso luego de haber dado a luz, no le alcanzó. No le alcanzó con el hombre que la amó, que la esperó, que trabajó por ella, que incluso Dios se acordó de ella, dice, y tuvo misericordia y le permitió concebir, y jamás levantó su vista para mirar al Creador. Eso significa que esta mujer, si hay algo que nunca tuvo, fue paz. Esa shalom en su interior. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Pero eso tiene un condicionante. Porque en ti ha confiado. Si el cielo hoy está cerrado para vos, si el cielo hoy hace silencio ante tu petición, si ves que ya todos pasaron, si todos oraron, todos te aconsejaron, impusieron las manos, te han ungido con aceite, y aún prevalece ese deseo de dar a luz propósito, vida, lo que sea que esté hoy en tu corazón, déjame preguntarte, ¿dónde está puesta tu confianza? Porque Él dice que Él guardará en completa paz, completa paz, aquel cuyo pensamiento en Él persevera e insiste en meditar en Él, en sus promesas, en sus palabras, en lo que Él dijo de mí, en lo que dijo que iba a acontecer de mí, de mi descendencia, de mi familia. Persevera en Él, persevera, persiste, aunque no sucede, persiste, insiste. No se agota, no se cansa, porque sabe que su esperanza está en aquel que es fiel, justo, verdadero y que nunca llega tarde. Ese premio de la paz, ese premio del que persevera, se lo gana, dice Isaías, porque confió en Él. Porque aunque no vio, no como Tomás, no como ese que el maestro le dijo, claro, ahora porque ves, crees. Bueno, sí, pero creyó al final, porque vio, creyó. Puedo escuchar las palabras del maestro diciéndole, Tomás, porque me ves estás creyendo. No porque tu corazón estuviera completamente confiado en lo que yo te dije que iba a pasar. Solo porque ahora me ves, crees. Bienaventurados los que sin ver creyeron. ¿Querés saber por qué a otros sí y todavía a vos no? Bienaventurados esos que sin ver creyeron. Esto es un llamado para que puedas redireccionar tus reclamos, tus oraciones. Que no vayas detrás de los ídolos. Ídolos como otras personas y su relación con Dios. Ídolos como las palabras de alguien más. Que sí, son hombres de Dios, ministros, reciben para bendecir a otras personas, pero Él está esperando tu acercamiento, tu corbán, tu ofrenda. No lo que pones en una canasta, tu acercamiento. Que Él pueda decirte, bienaventurado, bienaventurada, porque aunque no me viste en todos estos años y esperaste confiada en mis palabras, creíste.
y no explotaste emocionalmente reclamándole a otro, ¿por qué no tengo eso que vos sí tenés? ¿Por qué no soy como quisiera? Decímelo, dame la respuesta. Ponete de pie, por favor. Señor, nosotros nada nos hace tan mal a nuestro corazón como tu silencio. Nos desconcierta. Estamos perdidos sin ti, Señor, perdidos. Y en nuestra desesperación hemos demandado, hemos requerido de otros, a quienes vemos que tú hablas, con quienes tú te manifiestas, que hagan algo. Incluso le hemos dicho, habla con él para que me diga algo. Señor, hoy nosotros queremos recordar el llamado hacia la fidelidad, al confiar en tus palabras, a la espera. El libro de Hebreos dice que los patriarcas murieron y no vieron cumplidas las promesas, sino que fue trasladado para esta generación, para vos, para mí. Dice que los profetas anhelaban poder ver con sus propios ojos lo que el Espíritu les daba a entender. Misterios que fueron desclasificados años, siglos después. Y ellos confiaron hasta el último día de su vida. Señor, nosotros necesitamos recuperar nuestra confianza en tus palabras. Si hoy estás esperando algo, si sentís que el cielo está cerrado, haz esta oración conmigo. Dile, Señor, yo deseo ahora volver mi esperanza, mi confianza a los pies de mi Señor, de mi Maestro. Perdón por haber reclamado en el lugar equivocado, por haber puesto en jaque a otras personas, por haber demandado de otros lo que me correspondía a mí, asumir, hacerme cargo y poder levantar mi mirada. Espíritu Santo, rompe el yugo de nuestra cerviz para que nuestra cabeza pueda ser elevada a los cielos, para que pueda asumir mi responsabilidad como hijo tuyo.